Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Durango. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Adolfo Urbina. ¿Cómo estás, arquitecto? Mucho gusto, muy bien. ¿Y tú? Encantado de estar por acá. Ahora el arquitecto y el maestro Lucio Muniain está detrás de la cámara, así que si algo no les gusta, critíquenlo a él. Entonces, Adolfo, muchas gracias por recibirnos, primero que nada. Platícanos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver una casa que yo no hice, que yo no construí, pero es de mi cliente, es para su madre. Es un proyecto, si te fijas, muy diferente, ¿no? ¿Por qué te digo diferente? Yo sé que puede haber cosas similares en México, pero actualmente en los fraccionamientos tal cual los vivimos como Rem Koolhaas te lo decía, ciudades genéricas. Al menos esta casa te da otra probada, otra experiencia, más identidad. Sí, cosas que se nos olvidan, ¿no? Techito inclinado, ¿verdad? Sí. Parece un poco como una hacienda, Sí. una misión, ¿verdad? Y Vemos el adoquín que tiene en el piso, ya tiene otro diseño. Y se ve más compacta, ¿verdad? A diferencia de las otras casas que veíamos mucha masa, mucha construcción. ¿Esta cuántos metros cuadrados de construcción tiene? Esta me parece, no te sé muy bien el dato, me parece que son como 180 a 200. Es más ligera. Sí, más ligera. Orientación solar, ¿cómo está el sol aquí? En esta, a ver, estamos... ¿Dónde está el sol? Para allá, este ¿verdad? poniente, Norte este para está allá. hacia el norte. Esta es fachada norte. ¿Esta es fachada norte? Sí, Ah, esta es fachada norte. Si te fijas, aquí no tenemos el gol. Ok. Entonces, de este lado ya tenemos el poniente, que es donde se ve aquí el patiocito. Esto está muy bonito, ¿eh? Sí. Que ya se alcance a ver esa terraza, te invita a entrar por ahí, ¿verdad? Un poco sí te invita, pero pues hoy vamos a entrar por la entrada. Ok. Pues sí, va. Adelante, jóvenes, bienvenidos. Pásele usted, por favor, señor camarógrafo. Pues, por ejemplo, es este como pasillo que te lleva aquí. Movimientos lentos. Más lentos, trata de ser lento. Aquí lo que tienes que cosas... Ah. Déjame Nos ver. gusta el boogie, pero el copyright, jóvenes. Google, apágate. Fíjense qué bonita luz tiene la casa. Muy bonito. Es que esta luz es hermosa. Sí. Es una luz muy bonita, si te fijas. Gracias a ese buen tragaluz. Sí, es por el tragaluz. No es tanto por el patio, si te fijas la terraza no le inyecta la luz. Sí. No, ese tragaluz está muy bien. Y me gusta mucho este espacio porque amplio. Amplio. Estás hablando de qué, como un 10 por un 4,5. Sí, hasta un poco más. El piso, pues no es barro, ¿verdad? Pero Son da estas la losetitas. apariencia. Funciona bien. Sí se siente como una hacienda, ¿verdad? Y el mobiliario, ¿verdad? Las sillas de pura madera. La altura. La altura, ¿qué altura tendremos? Un Como un 320. como un 330, un 340. Oye, la cocina, ¿qué tal? Tiene este toque que puede ser como de campo chic, no sé qué, por los detalles, ¿no? Sí, el color, que también le ayuda El mucho el color, azulito. el cambio en este azulejo. Tiene buen toque, ¿eh? A mucha gente le va a gustar. Sí, La combinación de esta modernidad del cuarzo, pero con estos toques más de casa de campo. pues yo digo que tiene mucha personalidad la casa. O sea, la Mucha casa tiene esencia. personalidad. Y es que tiene una muy buena iluminación, jóvenes. Cómo agradezco esos tragaluces. Pero fíjate, aunque tiene muy buena iluminación, se sigue sintiendo fresca, Sí. ¿verdad? Por la altura, es que la altura te ayuda mucho. La terraza que te cubre el poniente te ayuda mucho. Y no son unos ventanales corredizos completos. No, son muy compactos. Sí, solamente son esos arcos. Es bien importante que apuntes a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si ahorita estamos hablando de los arcos, tú te tienes que venir para acá. Porque si no la gente dice, oye, no está tomando lo que está grabando, lo que están diciendo. Sí, señor. Si quieren ver al maestro se mueven grabando videos de obras ajenas, denle su like al comentario. Pero me gusta, me gusta. Cada vez más siento que el piso, pues, natural, ¿verdad? Sí. El piso natural es importante.
O sea, no todo tiene que ser cerámico, no todo tiene que ser mármol. O sea, puede entrar el piso más rústico, la piedra. Puede darle un carácter a la arquitectura muy agradable. Y es que eso es lo que estamos perdiendo, el carácter. Si te fijas, ya no tenemos carácter en ciertas obras. Ajá. Se va perdiendo por las moditas que tenemos de que si no es mármol italiano de tal marca no funciona. Exacto. Si no es melamina de esta marca no funciona. Si no es PVC super sellado de no sé dónde. Ajá. Entonces se nos olvida la experiencia estética. Claro, y está regresando la herrería, ¿verdad? Cada vez más vemos la herrería en los proyectos y que se está utilizando y se está haciendo muy bien. Fíjate lo que le tuvieron que hacer ahí para que la puerta abra. Ahí eran ciertas cositas Sí. para que trabaje. ¿Qué opina usted, maestro Muniain? Pues muy de rancho, ¿no? Pues es así como, no cabe. Muy bien, mira. Aquí puede pasar esto y listo. Pero eso me cae muy bien. Eso en la arquitectura mexicana se da muchísimo en todos lados, ¿no? Sí. Y fíjate, mira, si volteas para acá atrás, esto parece un zaguán. ¿Verdad? Está cómodo, es un pasillo no muy grande, chico no muy grande, diría el doctor Moriarty, de unos 50 más o menos, pero agradable, ¿no? Todavía te queda un mueblecito, aquí me quito los zapatos, y qué chistoso, ¿no? Este tema del techito a dos aguas, queda bien. Pero es un elemento allá afuera, ¿viste? Es así como un elemento que cuenta, que se para, ¿no? Y cosa curiosa, tú dices que esto es muy mexicano, pero casi estoy seguro que esto se inspiraron de las casas de Estados Unidos, ¿sabes? Correcto. Que son tipo misión, la misión de California, ¿no? Exacto. La ventanita con el arco acá. Ya vieron que este pasillo es buen vestíbulo. Te está llevando, miren, vénganse, no tengan miedo. O sea, es un buen baño completo. Me gusta esta idea de que el piso de barro entra a todos lados, ¿no? Ándale. Muñequeo lento. Y qué bonito este cambio de altura, ¿verdad? O sea, porque juegan con la altura del techo inclinado, luego te compactan, luego te expanden. Y vénganse a entrar a la cámara principal. No, esta es secundaria. Ah, secundaria. Sí, esta es la de visitas. Pues nada mal, ¿verdad? ¿Qué te gusta que mida? ¿4 por 3.50? Un poquito más, menos, sí. La ventana está chiquita, pero está ahí. Mira, le entró un poquito de luz. Pero qué diferencia se siente con la otra, con el área de la sala comedor, ¿verdad? Sí. Que ahí la luz muy homogénea. Y Muy aquí es esa penumbra de la que hablábamos, que me decías, ¿no? De casa de rancho, ¿va? Que las ventanas son chiquitas. Exacto. Las casas de rancho, las ventanas son chiquitas. ¿Por qué? Porque no hay ni traves, no hay vigas. Entonces, pues no puedes abrir ventanas muy grandes porque se te cae la casa. Entonces, tiene también pues esa condición que tampoco no está mal porque está orientada, me decías, norte. Sí, este debe ser norte. Si te fijas, no se entra nada. Pero le entra buena luz, fíjate. Como que se equilibra muy fuerte si se fijan con la luz que está llegando de la terraza. Afuera, ¿no? Y todo esta. O sea, este pasillo, de seguro la cámara se ve bien bonito, ¿va? Sí, Sí, súper bien. claro. O sea, la cámara, eso es lo que me gusta de la cámara. La cámara no miente. Entonces, cuando la arquitectura no tiene buena luz, a la cámara no la vas a engañar nunca, ¿sabes? Y cuando sí tiene buena luz, los blancos brillan, los colores brillan, no se quema. Ya. Entonces, te recomiendo también que empieces a entrenar tu ojo con las cámaras para que vayas dominando ese. Pero ve qué bonita claridad. Qué bonita claridad tiene esto. Y los domos no son muy anchos, ojo con eso. No, O sea, que tendrán unos, ¿qué? 30. Y el rebote de luz también es bien bonito, ¿no? Ajá. Y qué bonito se ve todo el plano del piso, ¿verdad? Sí, sí. Como si todo un plano abajo y todo lo demás blanco, muy, muy armónico. Y es que esto es lo que les digo. O sea, yo no sé si aquí se cocina pozole los domingos, pero qué agradable es estar
¿no? Lavando la loza, estás picando la cebollita, estás preparando acá que el pico de gallo, la sandía con sal de grano y tajín. Y pues estás, mira, estoy viendo aquí la tele, a ver, el niño ya se te fue para allá, a ver, tráemelo. O sea, ya estás controlando la vida en un solo ambiente. Y esta casa es bien bonita, a mí me ha tocado vivirla porque me invitan. Ajá. Entonces, pues, haz de cuenta, toda la familia, 30 personas aquí están los chiquillos afuera jugando, aquí platican de una cosa, ya de otra, pásame esto, pásame aquello, y es muy bonita la convivencia de aquí. Sí, mamá, está increíble. Y fíjate la distribución, entonces tenemos, es una planta en L, ¿verdad? Aquí tampoco hay restricción posterior, ¿verdad? No. Entonces se construyó todo para atrás. Sí. A ver, salgamos al patio, jóvenes. Quizá aquí, pues el pecado es la tele, ¿verdad? Porque qué bonito se hubiera visto Exacto. 3 Otro arco. arcos, ¿verdad? Otro arco, claro. Pues este mismo arco que se repitiera. Ajá. Exacto, tú te pones ahí y pues no, ya me imagino, ¿no? El abuelo aquí, ¿no? Ya medio quedándose dormido el domingo y todos los niños ahí corriendo. Ah. Ya te vas para la barra del tequila. Pues imagínate, más tarde con Lucio, ¿qué te sirvo? ¿Qué quieres? Ya me cansé de tequila, pasemos al ron. No, me jóvenes. paso. Sí. O sea, está muy bien. Y esta terraza, ¿ya vieron cuánto mide? Mira, si quieres, ponte en el lado del barista. Está súper cómoda. Está orientada, entonces dijimos, este es poniente. Este es poniente. Este es poniente. La terraza mide de ancho 3 metros, no mucho más. Sí, más o menos 3. ¿Verdad? Absorbe perfecto el poniente, también ese muro, ¿verdad? Ese muro del lateral es alto y nos está bloqueando mucho sol del poniente. Y es un patio bien distribuido, porque ya vimos, ¿verdad? Que está ventilando, ya vieron. Si volteas para allá, por favor. Sí, por la ventana. Esta sí es la recámara principal. Está esta es la ventilando. recámara principal que tiene esta vista. Sí. Igual, con el mismo tema de los arquitos y todo, ¿no? Que por eso yo sí creo que es bien importante tener otro patio atrás, porque esa recámara pues tendría privacidad Y sí, otra ventilación y y iluminación, otra todo ventilación para atrás. cruzada y no sé qué. Entonces, y siempre se puede, ¿verdad? A esta sala comedor le quitas 50 centímetros y nadie va a pensar que está mal. Ahorita vamos a ver quizá la recámara principal te lo tolera. Y la altura es la misma, si te fijas. Y el detallito de la madera, ¿no? O sea, la madera sí es importante. Sí. No sé si en todo, pero qué calidad, ¿no? Qué calidez, qué vibra te da. Y pues aquí ya sacas el caballo, ¿no? Por aquí. Y vámonos. Y este volumen, o sea, es que es bonita, ¿va? Porque es ligera. Tiene como este volumen principal, luego tiene este patio de acceso y luego tiene esta otra como casita del cuatrero, ¿esta qué es? Es una bodeguita. Es una bodeguita con sus ventanitas ahí. Sí, pues la escalita es bien bonita, ¿no? Ajá. Sus volúmenes muy pequeñitos. Es que eso tenemos que buscar. Tenemos que quitarle masa. Hemos aprendido a hacer una arquitectura muy pesada y yo peco mucho de eso también. Y tenemos que quitarle masa. Tenemos que aprender a hacer piezas más compactas. Sí, pues si te fijas, esta casa se puede decir que es la contratesis de lo que acabamos de ver que mostré yo. Sí. Las mías son más pesadas, mucha masa, una penumbra que no te gustó, una luz que no, pero porque esta es otra experiencia. Sí. Entonces se viven muy, muy diferentes. Sí, está. Estoy seguro que va a gustar mucho. Y a ver, entonces de aquí, sin mucho distribuidor, miren, acompáñanos. Vamos a ver qué está pasando atrás. Es un estudio y la recámara principal. Y fíjate cómo, a diferencia del otro estudio que vimos en la otra casa, le hacía falta esto. Ok. Porque nomás tenías ventana hacia el jardín, Y la que tengo en la parte de arriba. pero del otro lado. Sí. Del estudio se veía oscuro. Aquí hay penumbra, no me vas a decir que no es penumbra. ¿Ah? Sí, pero es muy diferente cómo se vive cenitalmente. Es una penumbra suave. Es lo que te digo, o sea, hay que regular esa penumbra. Aquí lo regularon muy, muy bien. O
sea, no, ya me imagino aquí viendo Eco, ¿no? A gusto. Lolita Ayala. Eco. No eres de Netflix, bueno, yo veo Eco, jóvenes. Sabludovsky. en paz descanse. ¿Ya falleció? Pues sí, ¿no? Sí. Pero bueno, Sabludovskis, todos los que queden, nos caen muy bien. Crecimos con ustedes. Fíjate, el baño de la recámara principal, otra vez, qué importante ese tragaluz, está grande. Fíjate que aquí es como esta cupulita. Entonces sí tiene su banquita y toda la cosa, ¿no? Y ve qué buena ventana le da, o sea, no nomás es así de que un sifón, no. Abre, ventila. Aquí sí sale todo el vapor. Fresco, ¿eh? Y vean qué bonito, ¿no? La recámara, es que ya entendí, esto es ya la recámara todo. Sí, todo es la O sea, recámara. tienes un área para ver las noticias. Exacto, es cuarto de tele compartido con la recámara. Porque aquí tienes una corrediza que cierra toda esta parte, ¿no? Ajá. Sí, que sería en esta parte. Tranquilo. Menos más la cabecera. Yo aquí cuando estaba chiquito, me acuerdo que me encantaba hacerle así. Todos tenían una cabecera con todas estas plantitas y cosas. No, está muy bien. Y es compacta la casa, ¿verdad? 150 metros cuadrados, 160. Pues si te fijas, más o menos, ¿no? Dos recámaras. Me parece muy bien. Me parece una escala de casa que el mundo sería feliz con una casa como esta. No, hombre. Es el sueño. Esta casa es el sueño. Que si te fijas aquí se resuelve de una manera muy particular a diferencia de las que vimos mías, porque conmigo quiero chile, limón, mole, toronja y bueno. Hiciste un pico de gallo sabroso. Aquí, pero también date cuenta del planteamiento. Sí. O sea, el planteamiento es una L y no hay pasillo. ¿Te fijaste? El único pasillo que se siente es el distribuidor del acceso. No hay laberinto, no hay nada. Nada más. No hay nada. O sea, de metros de circulación, creo que son estos 2,5 metros cuadrados que son para dividir estos espacios. Ajá. Y lo Ahora aprovechan. más, o sea, la parte del pasillo grande, que es la de la sala, comedor, cocina, pues es espacio útil del espacio de la sala, comedor, cocina, ¿no? Sí. Entonces no es pasillo. Sí. No es pasillo. Y aquí otra vez tenemos penumbra. No es mucha luz, pero si se fijan no hemos prendido la luz. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio en dos puntos de luz. Cuando tú armas un set de televisión, siempre necesitas dos puntos de luz. Por eso la profundidad, si te fijas tú en los videos de YouTube, siempre tienen una lamparita detrás la gente. Esa lamparita te ayuda a mandar la profundidad y acentuar esa profundidad en el espacio. Entonces, aquí también es bien importante eso, porque esta recámara tiene dos puntos de luz. Tiene la ventana principal y la luz que viene de esos tragaluces muy suavecitos de acá atrás de ti. Y eso que tiene el muro verde, ¿eh? O sea, si ese muro fuera blanco, olvídate. Ya no es penumbra. Ya es completamente luz. Entonces, yo aquí leo mi periódico mientras estoy tomándome mi café de olla viendo Eco. Y estoy viendo el periódico a ver qué película voy a ir a ver al cine. Correcto. Ustedes jóvenes, acuérdense que el canal lo ve más gente de 34 a 48 años que ya son de mi grupo. Así que todos esos jovencillos de 24, está bien, también caben aquí. Aquí cabemos todos, jóvenes. Pero qué bonita la luz, ¿verdad? ¿Cómo cambias de esa penumbra suave a esto? Ve qué bonitos los tonos de blanco. O sea, todos estos son blancos, pero el reflejo que te está generando el rebote del barro ya te hizo amarillos allá arriba. Pero allá no, allá son más blancos puros por la luz directa. Que es un poquito de lo que quiero entender de mis clientes. Si te fijas, esta luz es muy bonita y todo, pero si te fijas que conmigo me condicionan un poquito la luz. Pero es que tú tienes que... Sí, con un los poquito años, esta necedad. Tú con los años vas a tener que adquirir mucho conocimiento y mucha
madurez para dialogar con los clientes y decirles, mira, yo sé que ustedes quieren eso, pero miren, les voy a dar esto que cumple con lo que ustedes me están pidiendo, pero va a quedar mejor. Confíen en mí. ¿O tú qué opinas, maestro Muñoz? Siempre, pues esa experiencia, ya es horas de vuelo, ¿no? Horas de vuelo. Y pues eso es nada más edad. Por eso yo voy muy bien. Pues vamos, porque esto del tiempo no se detiene, joven. No se detiene. Yo tenía 30 años ayer. Igual yo. Y Igualito. ya de repente dicen que ya tengo 40, pero todavía no. Pues arquitecto, muchas gracias por compartirnos esta casa. No, pues muchas gracias a ti por aceptar venir. Principalmente me encantó la crítica que tuvimos, las casas que hemos visto. Hay que entender que la crítica es muy buena. No se toma de ofensiva. Son estas conversaciones incómodas. Por ejemplo, esta casa le fue excelente. No significa que a mí me fue mal. Es ver diferentes posiciones, diferentes soluciones. Y eso es muy bonito. Qué interesante que la gente aprenda más de arquitectura. Es muy importante. Con ustedes he aprendido mucho. Falta mucho por aprender. Yo quiero estar mucho tiempo todavía con ustedes. Gracias. Todavía me falta demasiado. Pero no importa. Estamos en horas de vuelo, como ustedes dicen. Y vamos a ver qué nos depara el futuro. Pues con el favor de Dios, con esa actitud, puras cosas buenas. Esperemos que sí. Porque esa actitud es la que te lleva lejos. Muchísimas gracias. A ti. Maestro Muñoz, ¿algo que quiera agregar? Nada, eso que decías de la crítica, estamos muy mal acostumbrados, por ejemplo, yo, en mi caso, mi familia, acuérdate que, es que ese personaje es muy criticón. Siempre la crítica era como esa parte negativa de comentarios, ¿no? Y la crítica al final es este intercambio de ideas positivas y negativas, sobre todo para lograr un bien común, ¿no? Sí. Entonces, tómalo así. Deja tú para un bien común. Es la única manera de un buen De debate. mejorar. De un buen debate. La idea es tu opinión, mi opinión, para llegar a una verdad en común. Entonces es bonito saber esto, que la gente se dé cuenta en qué debe revisar. Puede haber quedado muy bonita construidas. Oye, puedo ver mejor la luz. Esto es un acierto, esto no. Claro. Entonces eso es lo bonito. Pues jóvenes, muchísimas gracias por estar acá. Espero que les haya gustado la filmación del maestro Muniain. Si no, dejen los comentarios en www.luciomoniainetal.com. O háblenle a mi asistente, el negro González Iñárritu. Saludos al maestro Iñárritu. Y pues visiten www.arquitecturaavanzada.com. Hay 30 clases al mes en la membresía y cuesta solo 300 pesos al mes. Y por ser nuevo miembro tienes 3 meses por 300 pesos. Entonces, además, si estás entrando al mundo de la arquitectura y quieres aprender SketchUp, Revit, 3D Max, V-Ray, todos estos programas básicos, tienes los cursos grabados en video. Y además en la membresía hay clases, ¿verdad? Hay clases de maestros especialistas en Revit, especialistas en SketchUp, que te están dando una clase cada 2 semanas más o menos, ¿verdad? Para que resuelvas todas las dudas que en el video no te quedaron tan claras, para tener las dos cosas, ¿no? Que aprendes a tu ritmo en video y que al mismo tiempo en vivo. Y un poquito de mi experiencia como alumno, ¿no? Yo soy arquitecto ya ejerciendo, tengo mi cédula, tengo todo correcto, pero fíjate que la carrera no te prepara para lo que ustedes dicen, los clientes, llevarlo, todo esto, ¿no? Y con ustedes, puedo decir que cuando entré con ustedes, pues sí, mira, un proyectito, cada vez esto, me está cayendo más trabajo. ¿En serio? Sí, o sea, pues, te gustarán, no te gustarán, se construyen ya los proyectos. Ya tienes varias, ya está el vimos, proyecto, ya vimos 2. por ejemplo, el de Mazatlán, estoy bien emocionado con ese proyecto de Mazatlán. O sea, son estas cosas que me ayudan. Pude participar en el concurso de Fester, me fue muy bien. ¿Ganaste el concurso de Fester? El concurso de Fester me fue muy bien, o sea, yo nunca me imaginé. Saludos a Fester. Hay otros concursos donde me va muy mal con ustedes, pero yo no veo a nadie haciendo eso. Y la verdad, a mí profesionalmente me ayuda mucho. Los 5 años que yo tuve de carrera, los he aprovechado más ahorita con ustedes. ¿En serio? Sí, ahí. O sea, no es porque estén aquí, es algo que me ha ayudado un chorro, como no tienes una idea. Es que yo lo entendí con la pandemia. Cuando la pandemia nos mandó a nuestras casas, ¿cuáles eran las universidades? Eran los maestros en Zoom. Nada más. Nada más. No era el edificio y el aula. No. ¿Quién era la universidad? Tu maestro. Y en arquitectura avanzada, como tú dices, Lucio, ¿cómo lo explicas tú? Puros maestros que Practican. sí. Pura gente que hace.
Aquí no hay nada de que estoy improvisando en el mal sentido para decirte cómo se hace una casa, ¿no? Porque así me explicaron a mí, o así dice el Neufert, ¿no? Sí. En este caso, la gente que estamos ahí, pues es por la gente que hacemos cosas, ¿no? Y por eso estamos. Me han dicho a mí en las clases, oye, no seas gacho, no vayas a fallar el lunes que entra. Pues no sé si voy a fallar el lunes que entra. Nunca dejo de, o sea, porque nunca dejo de dar las clases que me tocan al mes, ¿no? Sí. Pero, caray, estamos practicando. O sea, Sí. estamos en aviones, estamos yendo, viniendo, y estamos con chamba en todos lados. Entonces, esa práctica es la que hace transmitible la práctica, ¿no? Y es la parte más importante para mí, ¿no? Y deja tú, o sea, yo que no me conoce nadie, no sabemos nada, hoy Hasta estuve hoy. desayunando con Cota, desayunando con Lucio, conocí a Pardo, a Mario de la Torre, o sea, y no quiero saber mañana. A Pablo Camaraza, tuve una crítica con Pablo Camaraza buenísima ¿qué de la casa tal? que vamos a ver mañana. ¿En serio te la revisó él? Sí, él me la revisó. Pablo Pero Camaraza- ya la obra terminada. Terminado. Sí, ok. le enseñé las fotos, el plano, o sea, imagínate, mañana estoy revisando con un despacho de Fran Silvestre, mañana con Lucio Muñán, o sea, pues es difícil que pase. ¿Eso dónde existe? Solo en arquitectura avanzada. Que yo sepa. Hasta pronto, jóvenes. Gracias a todos. ¿En serio? Estoy mamadísimo. Ya no, güey. No, es que sí pesa. Sí, no, sí te creo. Sí. No, tú que cargas eso Todo horas, el día. todo el día, pues has de estar mamadísimo. Pues ves el brazote que ya está. Claro. Ahorita te quites la camisa, quiero ver. Jóvenes, me chiveo. Vámonos.